Buenas noches y bienvenidos a Nómada Terror. Esta noche les contaré dos historias. Disfrútenlas. A esta historia le hemos llamado El Niño. La casa fue una herencia familiar. Tenía poco que la tía la había comprado, pero a causa de un terrible accidente ella falleció y nos la dejó como herencia. La casa tenía largos pasillos. La primera vez que fuimos allí, mi primo, que solía jactarse de ver cosas paranormales, mismo que se pasaba la vida contando historias de terror, nos acompañó, pues estaba de vacaciones. No hubo nada fuera de lo normal para la mayoría de nosotros. Sin embargo, desde que él entró a la casa mencionó que sentía algo raro. No le dimos importancia. Pensamos que solo estaba bromeando. Pero cambió totalmente su actitud en la casa y de ser siempre muy bromista, ahora estaba muy serio y demasiado callado. La noche llegó rápido y no quiso irse a acostar hasta que todos estuviéramos en la cama. Mi hermanito, que en ese tiempo solo tenía 8 años, se levantó al baño ya entrada la noche, pero nadie se dio cuenta, hasta que escuchamos su grito desde el baño. Mi madre, mi padre, mi primo y yo corrimos hacia allá pensando que había sido un ladrón quien había espantado a mi hermanito. Pero cuando vimos su rostro, tenía una cara de espanto que no podía con ella. Le preguntamos qué había pasado y solo nos dijo que había visto un niño de su estatura, con cabello muy negro, que le abrió la puerta del baño, haciéndolo gritar por el tremendo susto. Mi primo lo miró fijamente y le dijo: «No te preocupes, yo también vi». Nosotros nos quedamos callados, pues trataba de tranquilizar a mi hermanito, aunque no era bueno incrementar sus alucinaciones. Al menos eso pensé. Fui el primero en regresar a la habitación y apagué la luz, porque el sueño me estaba ganando. Lo escuché entrar y mi hermanito se acostó a mi lado. Lo sentí recargarse en mi espalda y empecé a hablar con él para calmarlo, dándole palabras de apoyo, pero cuando traté de abrazarlo, me di cuenta que no había nadie. En ese momento llegó mi primo con mi hermanito y les pregunté que por qué habían salido de la habitación de nuevo, pero respondieron que ellos se habían quedado un momento en la sala por el susto. Me dio un escalofrío escuchar eso. Rápidamente les expliqué lo que me había pasado y mi primo me dijo que iba a hacer un mini ritual para saber qué pasaba en esa casa. Mi hermanito y yo asentimos con aprobación. Sacó unas velas de su mochila y nos pidió sal. Hizo una figura en el piso, que más que darme alivio me dio miedo. Quise saber qué pretendía hacer y él me dijo que todo aquello era para ayudarnos a contactar al ser que estaba en la casa. Apagó la luz y las velas iluminaban tenuemente la habitación, más de lo que esperábamos, y mi hermanito se inundó de miedo. Pensé que no iba a poder contactar con nada y que era un charlatán, pero de repente empezó a hablar con una voz extraña como de niño y nos contó una historia que nos dejó sorprendidos. Resulta que su papá era un apostador y, como todo apostador, perdió mucho dinero con personas malas, lo cual lo obligó a salir huyendo, dejándolo encerrado en su desesperación, no sin antes prometer que volvería. El mayor problema fue que lo dejó sin comida y sin bebida, y nunca pudo volver por él. Dijo que tenía un largo tiempo esperando a su padre y seguiría allí hasta volver a verlo. Le dije que él probablemente ya había fallecido, que habían pasado demasiados años ya. El niño me miró y pude ver brotar lágrimas de sus ojos, pero dijo que no importaba, que si le había prometido que volvería, volvería. Mi primo abrió los ojos terminando esa frase y nos preguntó qué había pasado. Nosotros rápidamente le contamos lo que el niño había dicho. Aunque se le hizo una limpia a la casa y el cura acudió a bendecir la casa, el niño a veces aparece en medio de la noche abriendo las puertas de las habitaciones o el baño, si es que vamos a esas horas, y aunque ya nos acostumbramos, no recibimos muchas visitas porque el niño suele hacer aún más maldades a los extraños y no los deja dormir, así que la familia lejana ya no nos visita. Ya que llegamos a la mitad de este video,
les sugiero que se suscriban, me den un like y activen la campanita para que les aparezcan los videos que vamos a ir sacando. Gracias. Esta historia se llama La Cura. Mi sobrinito Julián nació en 1995. Mi hermana, mi cuñado y yo vivíamos todos juntos en casa de mis papás y estábamos muy felices por la llegada del nuevo integrante de la familia. Era un niño hermoso, regordete, vivaracho, sobre todo muy risueño. Nos gustaba ver esos bracitos que parecían orugas de tan gorditos que los tenía. Le gustaba mucho conocer gente, que lo abrazaran y jugaran con él. La vida transcurría normal hasta que el pequeño cumplió 6 meses de edad. De pronto, empezaron a suceder cosas extrañas en casa. Mi hermana empezó a notar una conducta fuera de lo normal en el niño, que se quedaba viendo fijamente el vacío y señalaba como si hubiera alguien ahí. Abría los bracitos como para que lo levantaran o cargaran. Al principio nos pareció raro, pero no le dimos importancia. No pensamos que fuera nada grave, pues el niño nunca perdió lo risueño. Pero los días siguieron pasando. La conducta de Julián no cambiaba. Empezó a adelgazar en forma dramática, incluso pensamos que tendría algún tipo de desnutrición. Mi hermana, muy preocupada, lo llevó al médico, el cual le comentó que su peso y talla ya no eran los óptimos para su edad. Le practicaron varios estudios, pero no lograron identificar qué le aquejaba. En casa, el aire se sentía cada vez más pesado. Costaba trabajo respirar. La casa se sentía helada. A pesar de la primavera y el calor insoportable de la calle, nos aterraban esos sucesos. Se sentía tan fría la casa que a veces era difícil conciliar el sueño. Ante la imposibilidad de los médicos para descubrir qué sucedía, decidimos buscar otras opciones. Pensamos en medicina alternativa, en hacerle una limpia. Incluso anduvimos preguntando por alguien que conociera a los famosos santeros. Nos sentíamos desesperados. Ya no sabíamos qué hacer. Por desgracia, no pudimos encontrar a nadie que nos diera una esperanza. Hasta que un día, que me dirigí hacia el centro de la Ciudad de México, de entre los puestos de un tianguis, salió una extraña y aterradora mujer que me tomó fuertemente del brazo y me dijo que un espíritu oscuro nos había marcado, que fuera con ella, que no me preocupara, que no me cobraría, que me ayudaría a alejarlo, que sabía por lo que estábamos pasando. Estaba un tanto incrédulo. La señora me llevó a un lugar donde estaba su puesto de amuletos. Era una manta en el piso en la orilla de la plaza. Pensé que podría ser una estafa, hasta que mencionó que el más pequeño de mi casa estaba sufriendo, pues un ente maligno quería llevárselo y no iba a parar hasta lograrlo. Quedé mudo ante tal afirmación y le rogué que nos ayudara. Me comentó que no podía ir a la casa porque solo conseguiría que el ente se pusiera violento. Sacó un amuleto extraño, ojo de venado lo llamó, y dijo unas cuantas oraciones sobre él. Lo sumergió en agua bendita y me lo entregó. Llegué a casa y desde el momento en que entré, descendió la temperatura. Las luces se encendían y apagaban, todo empezó a rechinar. Mi pequeño sobrino se acercó a mí estirando los bracitos para que lo cargara. Lo levanté y al acercarlo hacia mi rostro noté el vaho saliendo de su boca. Su carita se veía extraña y terrorífica. Me asusté mucho y lo bajé con cuidado. Solo se quedó mirándome con un rostro muy serio. Recordé el ojo de venado que me había regalado la señora. Lo saqué de mi ropa con gran velocidad, pero apenas saqué la mano de mi bolsa sentí una mano que me lo arrebató con brusquedad empujándome hacia atrás, dejándolo caer sobre el suelo. Traté de levantarlo, pero algo me detenía con fuerza haciendo presión en mi pecho, como si una gran mano no me lo permitiera. Mi hermana pudo notar lo que pasaba conmigo, así que se apresuró, levantó el ojo de venado y corrió a colocarlo en la muñeca de mi sobrino. En ese momento escuchamos un estruendo espantoso que nos enchinó la piel. De pronto, todo se detuvo. Empezaron a pasar los días y mi sobrinito cada vez estaba mejor. Por fin había recuperado su sonrisa.
Decidí acudir a buscar a la señora que me había regalado el amuleto para agradecerle y contarle que el ojo de venado había funcionado. Pero por más que recorrí el camino y volví sobre mis pasos varias veces, no pude encontrar a la señora. Pregunté a los otros comerciantes, pero ninguno parecía conocerla o haberla visto por ahí. Señora, si está escuchando mi historia, agradezco su ayuda de todo corazón. Hoy en día, mi sobrino ya es un adulto y tiene sus propios hijos. ¿Alguna vez han usado algún tipo de amuleto como protección? ¿Han escuchado sobre algún lugar infestado? Nos gustaría escuchar sus historias. Les dejamos el correo en la descripción, igual que el link para que nos escuchen en Spotify. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la otra vida. Bye.